Seguimos entonces, vamos a ver la Revolución Mexicana, como les decía. Vamos a empezar por las causas. Las causas, les decía, el sistema político de la dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años en el poder, que fue un régimen de tiranía, etc. La explotación laboral tremenda, la distribución injusta de las riquezas, las desigualdades sociales. Por ejemplo, la siguiente reelección, la posible reelección de Porfirio Díaz, la que seguía, digamos, la octava me parece, seguía perpetrando esa tiranía y la pobreza de la gente, no solamente de los campesinos, sino de los obreros, de mucho del pueblo mexicano en general. El poder estaba centralizado, había una gran explotación y la concentración de la riqueza estaba en muy poquitas personas. La explotación laboral se veía porque las jornadas laborales eran muy largas, entre 12 y 16 horas más o menos, y salarios muy bajos, de 25 centavos al día. 25 centavos al día, imagínense. Distribución injusta de las riquezas. El 40% del territorio era propiedad de solo 840 hacendados. Imagínense también la gran desigualdad de la riqueza. Una gran desigualdad social y huelgas. Había grandes latifundios, la mayoría o muchos en gran medida en manos de extranjeros, ni siquiera eran de mexicanos, y de las tiendas de raya, de lo que vamos a hablar también un poquito más adelante, lo cual provocaba o perpetraba la pobreza campesina. Se seguía año tras año, década tras década, había más y más pobreza campesina. Bueno, dentro de estas causas también entra como antecedente ideológico los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón. Ellos por ahí de 1900 crearon un periódico que se llamaba Regeneración y también un periódico que se llamaba El Hijo del Ahuizote. De alguna manera estaban tratando de hacer conciencia de que las cosas podían cambiar y que había que protestar, etcétera, etcétera. Y de algún momento dado esto provocó también las huelgas de Cananea y de Río Blanco, que también son un antecedente directo de la Revolución Mexicana, la huelga de Cananea en 1906 y Río Blanco en 1907. También otro antecedente es que el mismo Porfirio Díaz ya había anunciado su retiro, y otro antecedente directo, y lo otro que vamos a ver que tiene que ver con los actores, los otros actores de la revolución, es Francisco I. Madero. Francisco I. Madero escribe un libro que se llama La sucesión presidencial. Lo escribe en 1900, lo publica en 1909, y en él habla de que ya no debía haber reelecciones, sino que tenía que haber un sufragio efectivo. Entonces se promulga como candidato antirreeleccionista en 1909. Le empiezan a ver fuerza y les empieza a disgustar a Porfirio Díaz y lo mandan a arrestar. Primero lo encarcelan en Nuevo León, después lo encarcelan en San Luis Potosí, y justamente ahí es donde escribe el plan de San Luis Potosí, que es de alguna manera la propuesta, la invitación a la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, escribe el plan de San Luis Potosí en la cárcel y se escapa de la prisión, se traslada a los Estados Unidos, regresa y ya paga una fianza y queda libre. En octubre de 1910 lanza su plan de San Luis Potosí a la comunidad, y finalmente, como todos sabemos, el 20 de noviembre de 1910 estalla la Revolución Mexicana a las 6 de la tarde, porque era una cita así como muy puntual. Ese domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde estalla la Revolución Mexicana, convocada por Francisco I. Madero. Finalmente se logra que Madero llegue al poder en 1913,
11. Tristemente solamente queda en el poder hasta 1913 porque es traicionado por su propia gente, por gente cercana, digamos. Se le hace un golpe de estado, lo dirige Victoriano Huerta y finalmente lo que sucede con eso fue el episodio de la Decena Trágica, que fueron 10 días de rebelión tremendos en los que termina asesinado Francisco Madero y José María Pino Suárez, que era el vicepresidente en aquel entonces. Por lo tanto, toma el poder Victoriano Huerta, pero él no le interesa para nada hacer los cambios que pedía el pueblo en la revolución. Más bien parecía como reproducir los cánones del gobierno de Porfirio Díaz, y por lo tanto Venustiano Carranza entra en la segunda etapa de la revolución, que es la revolución constitucionalista, y finalmente logran derrocar o quitar el poder a Victoriano Huerta. Queda de una manera interina Venustiano Carranza en el poder de 1914 a 1917, una especie de encargado del poder ejecutivo, no era exactamente el presidente. Finalmente ya en el 17 ya es su presidencia constitucionalista, y del 17 al 20 dura su poder. Gracias a eso se logran las consecuencias positivas de la revolución también. Perdón. El reparto de las tierras todavía quedó pendiente para años después, pero se redactó la Constitución de 1917, que entre otras cosas pide la no reelección presidencial, redactan las garantías individuales, la división de poderes del Ejecutivo, el Legislativo y el Federal, y las garantías sociales y laborales. Es decir, sí cambian ya las condiciones que estaban pidiendo. Por ejemplo, las huelgas de Cananea y Río Blanco pedían pues una jornada de 8 horas, ya no de 16 o tantas horas. Salario, imagínense la diferencia de lo que se esperaba ganar y lo que se les pagaba. Salario mínimo de 5 pesos en contraposición a los 25 centavos que se les pagaba. Y también la abolición de las tiendas de raya. Las tiendas de raya, se había quedado pendiente esto, las tiendas de raya era importante también erradicarlas porque muchas veces no les pagaban a los jornaleros o a los obreros en efectivo, sino les pagaban por medio de vales que los cambiaban en la tienda de raya, donde también tenían crédito, donde les acababan los vales o el dinero. Y entonces tenían artículos de primera necesidad, así frijol, arroz, maíz, ropa, calzado, etcétera. Los cambiaban pero casi nunca les alcanzaba, y entonces quedaban a crédito. Y entonces, como mucha de la población era analfabeta, en lugar de firmar los ponían una raya, por eso se les llamaba tiendas de raya. Y por eso también a veces en México actual, cuando alguien cobra o tiene dinero y te rayaste o algo así, ¿no? Porque habla de eso, de esa época cuando se cobraba y se ponía una raya. Entonces, tristemente, las deudas cada vez se van creciendo más y más y más. Entonces el campesino pues nunca podía ser dueño de las tierras, nunca podía decir, bueno, voy a juntar una lana y entonces voy a comprar a quien me está contratando un pedazo de tierra y va a ser mío por fin. Al contrario, las deudas iban creciendo más y más y se heredaban de padres a hijos. O sea que esas condiciones no permitían el reparto de las tierras y mucho menos una distribución justa de la riqueza y todo lo que se buscaba en la revolución. Entonces era muy importante de todos estos cambios. Se logra la Constitución de 1917, obviamente en el 17, y afortunadamente más adelante, cuando la repartición de las tierras, cuando llega el general Lázaro Cárdenas en 1934 al poder, se logra hacer la repartición de las tierras. Entonces, pues bueno, eso fue a grandes rasgos la Revolución Mexicana.
Bueno, vamos a seguir ahora con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, y ya, como ya vimos, de 1914 a 1918, inicia el 28 de julio de 1914, cuando asesinan al archiduque de Francisco Fernando en Sarajevo, el archiduque de Austria. Entonces van a entrar básicamente dos grandes bloques a pelear. Por un lado la Triple Alianza y por otro lado la Triple Entente. Entonces la Triple Alianza estaba formado básicamente por el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. Y la Triple Entente está formado por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Más tarde se van a añadir a la Triple Alianza Turquía, Bulgaria, y a la Triple Entente Japón y Serbia. Bueno, tiene algunas fases como la Guerra de los Movimientos, donde está el frente oriental y hay un frente oriental y un occidental y otro frente oriental. La Guerra de las Posiciones. El año decisivo va a ser 1917 porque también hay un cambio de balances, porque inicia la Revolución Rusa, etc. Y bueno, finalmente el fin de la guerra es 1918. Se logran algunos tratados de paz, entre ellos el Tratado de Versalles, donde Alemania pues ya lo limitan bastante y pues le niegan a la posibilidad de invadir y hacer varias cosas en las que había estado haciendo. Y bueno, se firma un armisticio y se proclama la República Alemana. Bueno, va a ser súper rápido porque esto, solamente es otro de los contextos, para que entendamos qué es lo que estaba pasando en otras partes del mundo cuando sucede el muralismo, para que veamos por qué tantos personajes de la política, de las guerras y todo esto van a aparecer. Si se fijan bien, van a aparecer varios de estos personajes en las obras de los murales. Y obviamente que era un contexto sumamente politizado. Obviamente que no podía ser menos que político el arte de esa época, tanto en México como en muchas otras partes del mundo. La Segunda Guerra Mundial, a grandes rasgos, es más fácil verlo así. Por un lado ya sabemos que inicia en 1939 al 45, inicia con la invasión de Alemania a Polonia por el ejército de Hitler. Y bueno, por un lado está la parte del eje, digamos, que está el eje Berlín, Roma, Tokio, es decir, está Alemania, Italia y Japón. Y por otro lado, bueno, está la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial, los antecedentes, pues obviamente la Primera misma Guerra Mundial, el ascenso del totalitarismo de algunos gobiernos, el expansionismo alemán, las alianzas, que ya vimos que se dan los aliados, estaba la Unión Soviética, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, y por el lado del eje Italia, Japón y Alemania. Bueno, factores de origen, podemos ver los enfrentamientos ideológicos de varios gobiernos, problemas étnicos, lo que hablábamos del antisemitismo, por ejemplo, de los alemanes, y así, ¿no? Tensiones y crisis, obviamente políticas, económicas, causa inmediata invasión de Alemania a Polonia, como les había dicho. Las fases, la primera fase es de 1939 a 1941, con la guerra en Europa. Y la segunda fase, 1941 al 45, donde ya entran a más países como Estados Unidos, y ya empieza a haber algunas, y aquí se van a ver algunas de las victorias de las aliadas y del otro bando. Por ejemplo, de Alemania, la ocupación de Polonia, la ocupación de Alemania de Dinamarca y Noruega, la derrota francesa, la batalla de Inglaterra, la ofensiva italiana en el norte de África, se crea el Africa Corps, ocupación de Grecia y de Yugoslavia,
Operación Barbarroja contra la Unión Soviética, se unen algunos países allí. El ataque japonés a Pearl Harbor. Estados Unidos entra también en la guerra a partir de ahí. Avance japonés, la batalla de Inglaterra, las primeras ofensivas aliadas, el desembarco del norte de África y la capitulación de Alemania en Stalingrado. De repente Alemania también tiene la intención de ir tomando y empieza a tomar territorios rusos, pero ya en Stalingrado no se rinde, finalmente no puede ya más conservar la lucha contra la Unión Soviética. Bueno, se dan algunas conferencias de los aliados, la del Atlántico, de Teherán, Yalta, de San Francisco, de Potsdam, y ya por fin en el fin de la guerra, el desembarco aliado de Sicilia y Normandía, liberación de Europa Oriental por los rusos, la rendición alemana, y finalmente ya sabemos el lanzamiento de las bombas atómicas en 1945 en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que provoca la rendición de Japón en agosto del 45. Les decía que esto va a ser sumamente rápido porque realmente no podemos dedicarle demasiado tiempo del video, pero para que tengamos una idea de todo lo que estaba sucediendo en el mundo en la época del muralismo y podamos entender mejor los personajes, por qué se habla tanto de la guerra, por qué pareciera que en algún momento dado nada más se hablaba de la guerra. Bueno, era lo que estaba sucediendo en aquel momento. Y obviamente también ya vimos que por parte del contexto de la Revolución Mexicana, todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba sufriendo el pueblo, tanto tiempo que sufrió esta dictadura y esta carencia económica por parte de los campesinos y los obreros, después de la dictadura de Porfirio Díaz. Y entonces, bueno, todo eso tuvo que ver en los temas, en la manera de representarlos y en las ideologías de los muralistas mexicanos. Por parte del contexto, eso es todo. Me despido.